Hola, ¿cómo estás, apreciado hermano y hermana? Qué gusto y alegría volvernos a encontrar ahora con un nuevo repaso de nuestra lección de escuela sabática. Esta lección ya es la número 7, que titula La ley y la gracia. Es un bosquejo preparado para el 13 de noviembre. Imagínense cuán rápido pasan los días. Quiero comenzar diciéndote de que este material está completamente disponible para descargar allí. Si tú deseas descargar este material, te estoy dejando un link en la descripción de este video. Por otro lado, también este material está siendo compartido por podcast en Spotify y Apple Podcasts. Así que si tú tienes esas plataformas, puedes escucharlo también por ese medio. Vamos a comenzar con nuestro repaso y vamos a hacer una oración. ¿Te parece? Allí donde estés, por favor, acompáñame en oración. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias Padre por esta nueva semana. Gracias porque a través del estudio de la escuela sabática podemos ir aprendiendo más, creciendo contigo, Señor, en gracia y también en conocimiento, pero sobre todo, Señor, para poder llevar y compartir esta verdad presente. Acompáñanos, Señor, sé tú nuestro Maestro. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a introducirnos ya a este repaso de la lección de escuela sabática. Como siempre lo estamos haciendo con el versículo para memorizar. Vamos a leerlo juntos. Dice así: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Y dos palabras claves que vamos a ir tratando en este repaso. La primera es gracia y la segunda es ley. Así que dicho esto, yo quiero ahora ingresar al motiva. ¿Cuál crees que pesa más? ¿De qué te estoy hablando? ¿De la gracia o la ley? O tal vez nosotros vamos a tener un concepto de que la ley y la gracia juegan un rol fundamental en la salvación de las personas. De paso, yo quiero decir de que hay muchas personas que inclinan la balanza hacia la gracia y tienden a olvidarse de la ley. De paso, hay muchas denominaciones religiosas que hacen esto. Ellos dicen, mira, la gracia es únicamente el medio de salvación y la ley pues queda eximida. No nos importa hablar de la ley, no nos importa estudiarla, comprenderla ni observarla. Lo único que importa es la gracia. Eso es lo que dicen muchas denominaciones. Ahora, hay otras que dicen la ley y la gracia son claves para la salvación. ¿Y cuán cierto es eso? La verdad es de que nosotros creemos que somos salvos solo por la gracia, vale decir solo por la fe. Cristo nos ha justificado por sus méritos, ha limpiado nuestros pecados con su bendita sangre en la cruz del Calvario y obviamente nosotros guardamos los mandamientos como símbolo de nuestra gratitud profunda por ese sacrificio que humanamente ni tú ni yo hubiéramos podido hacer. Entonces vamos a abordar la lección de esta manera. Vamos a entonces ahora hablar del día domingo. Mira, muchas personas podrían decir, en el cielo no había ley y aquí nosotros tampoco podemos guardar la ley, pero no es así, porque la ley se plasma de muchas maneras y en este caso vamos a hablar de la ley del cielo, que también toma el nombre de ley moral. Allá en el cielo todos los ángeles seguían esta ley, no porque ellos estaban bajo el pecado, porque Romanos 7 dice que todos, la ley nos muestra el pecado, nos muestra cuál es nuestro error para poder corregirlo, pero no es de que en el cielo haya habido una ley que mostrase el error o el pecado de los ángeles. Por supuesto que no, porque ellos eran seres celestiales, perfectos, inmaculados. Ellos no conocieron el pecado, pero cuando hablamos de que hubo un transgresor, es allí donde nosotros nos referimos a Lucifer. Él empezó a crear disensión en el cielo y por ende llegó a transgredir la ley moral del cielo. Entonces notemos de que la ley está presente en todo. En el cielo hay estatutos morales que seguir y guardar
Y también obviamente nosotros que hemos sido creados por un Dios todopoderoso estamos bajo esa ley moral. Es decir, no podemos vivir simplemente asesinando, matando, haciendo cualquier cosa malvada, haciendo diferentes actividades que van en contra de nuestros principios. No podemos vivir haciendo eso porque nosotros entendemos que estamos bajo una ley moral, querramos aceptarlo o no. Entonces, este principio es el que rige el universo entero. ¿Ok? Rige al universo entero. Por eso el comentario aquí nos dice lo siguiente. Somos seres morales, por lo tanto nos conducimos bajo la ley moral. En el cielo la misma ley se aplica para los seres celestiales. Un ejemplo de no acatar esta ley moral es la de Lucifer. Muy bien, vamos entonces a continuar con el día lunes. El día lunes nosotros estudiamos la ley en Deuteronomio. Y cuando hablamos ahora de la ley en Deuteronomio, tenemos que recordar de que durante todas estas lecciones, la escuela sabática nos ha enfatizado el rol que cumple este libro maravilloso Deuteronomio dentro del Pentateuco, vale decir, dentro de toda la Biblia. Porque mientras el pueblo que había ya salido de Egipto, ya habían perecido muchos de ellos en el desierto, ahora había un pueblo joven que necesitaba escuchar aquellas proezas que ellos no pudieron ver, pero que sus padres sí vivieron. Recuerden que en Egipto ellos eran nada. Muchos de ellos trabajaban o cumplían el rol de animales de carga. Cargaban los carruajes o jalaban los carruajes de los oficiales de Egipto. Algunos estaban laborando en trabajos forzosos, azotados, golpeados, reprimidos. Su alimentación no era la mejor. No tenían ropa, no tenían derechos. Eran nadie en Egipto. Pero como nuestro Dios maravilloso se apiada de este pueblo, que más adelante vamos a ver que no era nada especial, pero que Dios se apiada de ellos, los saca de ese lugar y es allí donde ellos entonces empiezan a experimentar la redención, la liberación que Dios nos promete en su palabra. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces Deuteronomio cumple ese rol recordatorio y también es una verdad presente que nosotros debemos compartir hoy con nuestro prójimo, con nuestros familiares, con nuestros amigos, que hay una bendita esperanza de ser liberados de cualquier opresión de este mundo. Vale decir, tomando la analogía de Egipto, este Egipto espiritual que oprime a las personas. Entonces, la ley en Deuteronomio es enfatizada debido a que Dios había librado, había sustentado y cuidado a Israel por gracia, cosa que era imposible para ellos. ¿Quién de ellos hubiera sido capaz de levantarse y decir, saben que vámonos por nuestra propia cuenta y salgamos y abran las puertas? No, ninguno de ellos, porque eran esclavos. Eso era imposible para ellos. Y hoy en día nosotros podríamos incluso tomar el ejemplo de las tentaciones de este mundo. ¿Quién así nada más decide dejar las drogas, decide dejar el alcohol, decide dejar muchos vicios de este mundo? ¿Quién sería capaz de dejar todo esto porque tiene el poder de hacerlo? Creo que nadie sería capaz de hacerlo, pero solamente Dios puede liberarnos de esa opresión, de ese Egipto espiritual. Esto realmente es maravilloso, porque Dios sigue actuando de la misma manera en nuestras vidas. Claro que sí. Vamos entonces ahora con el comentario del día martes. El día martes tituló Letop Lak, que es un término hebreo que aparece en Deuteronomio capítulo 10, versículo 13 en especial. Pero aquí vamos a leer los versículos 10 y 12 y 13, ¿ok? Así que te invito a poder abrir tu Biblia en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Miren, aquí está, vamos a leerlo, dice así. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios,
que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad, dice aquí el texto. Y yo quiero ahora comentar algo contigo. Mira, muchas personas simplemente dicen de que no hay elocuencia o no encuentran una similitud en el Dios del Antiguo Testamento con Jesucristo. Porque ellos ven de que en el Antiguo Testamento Dios los había llevado y los había hecho sufrir. No, mira, aquí vemos nosotros en Deuteronomio de que Dios es un Dios que actúa como un padre. Y les invita a que guarden los mandamientos porque Dios sabe qué es lo mejor para su creación, qué es lo mejor para sus hijos. Así como un padre. Y de paso yo siempre pongo esta analogía porque Dios es nuestro padre y por supuesto actúa muchas veces como Él. Entonces un padre que a veces le dice a su hijo, mira, o a su hija, no vayas. Mira, si tú quieres ir para allá y quieres jugar en aquel lugar, bueno, no te voy a impedir, pero anda, pero yo te digo que te puedes lastimar. Finalmente va el niño y se lastima y bien regresa llorando. Entonces, con lágrimas en los ojos, los padres curan las heridas y realmente los niños y las personas entienden de que los padres tenían la razón. Y esto se aplica a muchos ámbitos de nuestra vida, apreciados hermanos y hermanas. Entonces, Él conoce qué es lo mejor para nosotros. Y aquí hay una imagen que retrata mejor dicho, explica de una manera precisa lo que este día quiere decir. Letov Lak. Miren, aquí hay una imagen, la segunda imagen, donde hay un muchacho que dice, odio está restringido por esta cerca. Y la cerca lleva el nombre de mandamientos de Dios. Pero hay otra persona que está del otro lado de la cerca que le dice, espera, no es una cerca, pero tarde porque mira qué es lo que pasa. El muchacho termina cayendo y el otro le dice, no es una cerca. Esto es un barandal de protección. Entonces, Dios coloca parámetros en nuestras vidas porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. ¿Qué sería de nosotros si no hubiese el mandamiento de no codiciarás cosa alguna ni de tu prójimo nada? Ahorita el mundo estaría de patas arriba, estaría destruido. Simplemente el presidente de una nación iría y tomaría lo que no es suyo y lo tomaría a la fuerza, pero hay mandamientos y hay una ley que hay que respetar. ¿Qué sería de una persona como antes los antediluvianos, según lo que narra la hermana Elena Harmon de White en el libro Patriarcas y Profetas? Ella dice de que muchos de ellos simplemente habían llenado su corazón ya totalmente de maldad. Ellos no seguían a Dios y tomaban todo lo que querían por la fuerza. Ellos no tenían los mandamientos. Entonces aquel ámbito, aquel lugar, aquel entonces se había convertido en un lugar horrible para vivir. Entonces los mandamientos de Dios cumplen un rol especial, protegernos, bendecirnos, cuidarnos, darnos prosperidad, darnos salud, darnos alegría, darnos paz. Hace poco aquí donde yo me encuentro, en las noticias surgió un caso muy triste. Un muchacho que había llegado ebrio a casa, un muchacho que aparentemente pertenecía a un grupo de jóvenes que los denominan metaleros o no, algo así, no recuerdo. Pero este muchacho llegó a casa. Estos jóvenes que andan de negro, que visten de negro, que se hacen algunos aretes, etcétera. Entonces dice que llega a casa, y esto pasó justo esta semana. Estoy contándoles una noticia hoy sábado 6 de noviembre por la noche, ¿ok? Así que si tú estás escuchando este material, estoy informándote. Aquí donde yo me encuentro, un muchacho llegó a su casa y llegó ebrio y terminó asesinando a su mamá, terminó asesinando a su hermano menor y de paso hoy lo velaron. La noticia muy triste aquí en la zona, muy triste, y el papá lloraba en el entierro y muy triste, la verdad. Entonces, miren, notemos que los mandamientos de Dios son realmente un cerco de bendición.
Nunca pensemos que Dios nos restringe porque Él no quiere que disfrutemos. Él sabe qué es lo mejor para ti. Por eso que hay un mandamiento que dice: amarás a papá y a mamá, los honrarás para que tus días en la tierra crezcan, se reproduzcan, se aumenten y que tengas en abundancia bendición. Esto realmente es muy grande. Entonces aquí dice un comentario, el comentario que yo he colocado: Dios, como un padre sustentador, sabe qué es lo mejor para su pueblo, por eso les insta a guardar los mandamientos. Maravilloso, ¿verdad? El día miércoles tituló Esclavos en Egipto. Y tomando también la analogía, aunque digo analogía en el sentido de que vamos a tomar esta historia, porque es un hecho que ocurrió sin duda alguna. Dios actúa no solamente como creador, sino también como redentor. Y vamos a ver esto realmente reflejado en Deuteronomio capítulo 5. Yo te voy ahora a instar una vez más a que busques en tu Biblia Deuteronomio 5, versículos 12 y 15. De paso, la lección nos enfatiza en leer todo el capítulo, desde el versículo 1, pero yo quiero leer contigo especialmente el versículo 12 y 15, donde ya Dios se comunica a través del profeta dándoles este mandamiento del Shabbat. Recuerda que en Éxodo este mandamiento aparece también, pero aquí en Deuteronomio aparece para hacer un recuerdo y le da un énfasis especial. Vamos a leerlo, dice así. Versículo 12. Guardaréis el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Ahora miren lo que dice el 15. Acuérdate que fuiste siervo en Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Por qué ha mandado el Señor a guardar el día de reposo a su pueblo? Para hacerle recuerdo de que éste fue cautivo en Egipto y que Dios lo ha liberado. Y no solamente a él, no solamente a Israel, sino también a los extranjeros, a las personas que están cerca de ellos. Entonces el sábado, hermanos, no solamente es un recordatorio de un Dios creador que hizo todo en 6 días y el séptimo descansó y santificó ese día, sino también es el recordatorio de un Dios redentor, de un Dios liberador. Este pueblo era incapaz de salir. De paso, cuando ellos ya están por llegar, cuando ya están en el mar allí para que Moisés abra el mar, conocemos la historia, pero cuando ya estaba pasando esto, entonces Egipto va atrás de Israel, del pueblo de Israel, y entonces Dios se manifiesta como una columna de fuego. Dime, ¿quién de ellos hubiera podido librarse de los egipcios? Ninguno. Y hoy en día, ¿quién de nosotros podría librarse de una tentación tan grande, de un pecado tan grande? Ninguno. Pero Dios, a través de sus mandamientos, nos protege. Nos da esa capacidad de ser libres. Nosotros estamos dentro del cerco de los mandamientos, saltando, disfrutando, gozando, alimentándonos como un pastor cuida sus ovejas. Pero fuera de ahí, ¿qué estamos? Estamos perdidos, hermanos. Tenemos que entender lo maravilloso que es el Shabbat en nuestras vidas, el descanso maravilloso. Por eso aquí yo había colocado un comentario que dice: en ocasión de Deuteronomio 5, 6 al 12, el cuarto mandamiento solo es un recordatorio de la creación, y de Dios creador, sino también del Dios de la gracia que liberó y sustentó a su pueblo. Nosotros debemos relacionar eso con el antes y después de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo estaba tu vida antes de Dios? Realmente estabas esclavo en Egipto, ¿verdad? Estabas oprimido, estabas preocupado por la vida, no encontrabas sentido a tu vida, estabas destrozado, vacío por dentro. Pero una vez que el Señor te liberó de ese Egipto espiritual donde no valías ni un comino,
Ahora el Señor te protegió con una columna de fuego. Abrió el mar para que pasases, te dio el maná, el sustento. Te dio todo lo que necesitabas, el agua, la roca viva. Hermanos, esto es maravilloso. Yo me emociono mucho al ver cuánto Dios nos ama y nos protege. Vamos entonces ahora al comentario del día jueves. No por tu justicia, dice aquí, no por tu justicia. Es que es claro. Y miren, notemos que la lección de escuela sabática esta semana enfatiza mucho en eso. De que jamás hemos sido capaces por nuestra propia cuenta de hacer algo. Y cuando hablamos incluso de la salvación, no creamos que somos salvos por lo que hacemos. No somos salvos por guardar el Shabbat, sino guardamos el Shabbat porque Dios nos salvó, nos liberó de Egipto. Qué maravilloso, ¿verdad? Y yo aquí había puesto algunas imágenes que de paso no están en la lección, pero que consideré apropiadas para explicar el énfasis de este día. Cuando David peleó con Goliat, ¿acaso fue su fuerza? Este era un gigante, era un hombre tremendo que todo el mundo tenía miedo. Entonces, en todo caso, no fue la fuerza de David que lo terminó venciendo, ¿no? Sino fue la voluntad de Dios. Dios le dio la victoria. Y cuando el pueblo de Israel quiso conquistar Jericó, ¿acaso las murallas cayeron por sus ataques aéreos, por su armada? No. Lo que pasa es de que Dios les entregó esa tierra. ¿Y quién es el que te entrega la salvación? Es Dios. Dios es el que te salva, Dios es el que te otorga ese maravilloso don de la vida. Entonces siempre fue por gracia y tenemos que entender que eso es lo más maravilloso que podemos recibir de nuestro Padre amoroso. La Escritura es clara en decir que no por nuestra justicia el Señor nos escogió y redimió. No porque seamos los más santos del salón, no porque seamos los más santos del grupo, no, sino porque Él nos amó, porque es nuestro Padre. De hecho, la analogía de la historia de Deuteronomio 9, 1 al 6 podría ayudarnos a entender cuán incapaces somos de hacer grandes cosas por nuestra cuenta. Y allí es donde nosotros nos vamos a la Biblia. Así que vamos una vez más, Deuteronomio capítulo 9. Capítulo 9, versículos 1 al 6. Dice así: Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Miren, notemos que le dice, ustedes van a vencer, van a ganar aquí. Y ustedes saben que no está nada fácil, porque allá están los hijos de Anac, ustedes mismos los conocen. Va a ser difícil, pero mire lo que dice aquí el versículo 3. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y te los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. ¿Quién entrega la tierra prometida al hombre? ¿Es uno mismo? No, es Dios, hermanos y hermanas, es Dios, nuestro Dios maravilloso. Por eso gózate en el Señor, porque realmente Él nos ha dado todo para poder vivir en paz y en armonía. La hermana White, la sierva del Señor, dice algo maravilloso. En el libro Mi Vida Hoy, página 103, dice: nunca habríamos aprendido el significado de la palabra gracia si no hubiéramos caído. Dios ama a los ángeles sin pecado que le sirven y obedecen todas sus órdenes, pero no les concede gracia porque obviamente ellos no han pecado. Es lo que dice luego la siguiente oración. La gracia es un atributo que Dios destina a los indignos seres humanos. No la buscamos, sino que fue enviada en nuestra búsqueda. Mire lo que está en verde, dice: pero Dios no emplea su gracia para anular su ley u ocupar el lugar de la misma. No es de que Dios elimina su ley. Su ley es santa, es eterna, perdurará por la eternidad, es inmutable, no cambia. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el ser humano haya predicado durante mucho tiempo que
Ahora los mandamientos ya no importan, que no, que ahora estamos bajo la gracia, No. Y un pastor decía, hay personas que son legalistas, les llaman a los que guardan la ley, son los que son legalistas por las obras, pero hay otros que también son legalistas por la fe. Porque dicen, no, yo solamente la fe, no me hables de los mandamientos, pero están pecando. Están haciendo cosas que una persona salva no haría. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? El legalismo es el problema. El extremo, el inclinar la balanza a un lado. ¿Qué aprendimos esta semana entonces? Yo usé esta frase de la hermana White. Dios no emplea su gracia para anular su ley. Frase clave, hermanos, frase clave para esta semana. Y también siempre fue por gracia que Dios nos salvó. Entonces, manos a la obra. Aquí hay una imagen muy interesante. Mientras que muchos dicen, yo creo en Dios, pero ¿qué tipo de creencia será? Pues, ¿no? Tú puedes decir que crees en Dios y todos pueden seguir ese camino, pero cuando dices, yo obedezco a Dios, entonces la cosa cambia. Primera de Pedro 1:22 dice, se han purificado por la obediencia a la verdad. Entonces hay que obedecer al Señor. Y no hay que obedecerlo como nosotros queremos. No es de que yo he cambiado porque ahora quiero guardar así. No, tienes que cumplir y obedecer justamente con lo que dice la misma palabra de Dios. Entonces yo te invito esta semana que puedas en oración agradecer a Dios por haberte salvado y comienza una vida que esté en armonía con los mandamientos de Dios. Recuerda que somos un pueblo que porta la verdad presente, y está Apocalipsis 14:12 que dice que tenemos la fe de Jesús y los mandamientos. Esta es la nación santa, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y así es como nosotros estamos terminando este repaso. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Primera de Juan 5:14 es el versículo que siempre uso para terminar el repaso de la lección, porque nos ayuda a abrir nuestro corazón al entendimiento de la oración y de la voluntad divina. Dice así, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Quieres orar conmigo? ¿Quieres pedirle a Dios esta semana que te ayude a poder andar en armonía con la gracia y con la ley? ¿Quieres transformar realmente tu vida a la imagen de Cristo? Cristo guardó los mandamientos. Cristo hizo caso a su Padre. Es momento también de guardarlos nosotros. Vamos a orar. Acompáñame en oración. Bendito Padre, muchas gracias, Señor. Gracias porque a través de la lección de escuela sabática nos enseñas, nos guías y nos capacitas para compartir esta verdad presente con las personas que más queremos en este tiempo. Bendice a cada hermano y hermana que ha llegado a este momento del video con todas las ganas de aprender, con todas las ganas de compartir también estas verdades. Bendice siempre a tu pueblo, cuídanos y ayúdanos, Señor, a entender que siempre fuiste tú en todo lo que hacemos, en todo lo que podemos lograr en la vida, siempre has sido tú y te agradecemos infinitamente. Gracias, Dios nuestro. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Un abrazo muy especial para ti. Que pases una excelente semana. Y nos estamos encontrando la siguiente semana, obviamente, con un nuevo repaso de esta lección de escuela sabática. Que Dios te bendiga muchísimo. Te mando un abrazo muy cariñoso. Bendiciones. Chao, chao.